Esta es mi hija, gorda y holgazana. Las palabras resonaron en el salón de baile como un doblar a muerto. Mi padre las pronunció con esa media sonrisa que le estiraba las comisuras de los labios, la misma sonrisa que había esgrimido durante toda mi vida cada vez que encontraba una nueva forma de hacerme sentir insignificante. Los invitados soltaron esa risa delicada y cortés que la gente usa cuando desea pertenecer, sin importar la crueldad. Podía sentir sus miradas sobre mí, ardientes y burlonas, y por un segundo, el suelo pareció moverse bajo mis pies. Entonces, algo cambió. 4 jóvenes vestidos con smokines idénticos, padrinos de boda situados cerca de la mesa principal, intercambiaron una mirada. Uno de ellos, con voz firme, comenzó: «Señor». Los otros 3 concluyeron la frase al unísono. «Ella es nuestra oficial al mando». La declaración cortó las risas tan claramente como el toque de una trompeta en el aire quieto. La sala se quedó inmóvil. Mi padre se atragantó a mitad de un sorbo, salpicando el vino de sus labios sobre el inmaculado mantel blanco. Tosió y escupió, con el rostro volviéndose ceniciento al darse cuenta de que la hija a la que acababa de ridiculizar ante 200 invitados de boda era la misma mujer a la que estos hombres estaban preparados para saludar militarmente. Ese fue el instante en que toda la boda dio un vuelco total. Siempre había entendido que este día sería una prueba. Las bodas se supone que son ocasiones alegres, pero para mí, este era un tipo diferente de campo de batalla. Mi único hijo, Marcos, se casaba con la familia Montenegro, un clan adinerado con profundas raíces en el norte y una reputación de riqueza que parecía remontarse a las guerras carlistas. La recepción tenía lugar en su club de campo, una vasta finca con lámparas de araña que goteaban cristal y camareros que se movían silenciosamente con bandejas de plata. Era un escenario diseñado para el juicio. Había seleccionado mi atuendo con cuidado, un vestido azul marino sencillo y discreto, complementado por un collar de perlas de mi difunta madre alrededor del cuello. La vida me había enseñado que pasar desapercibida era mucho más seguro que atraer la atención, especialmente cerca de mi padre. A sus 72 años, su lengua solo se había vuelto más afilada y sus bromas más hirientes. Se crecía en los momentos en que él era el centro de atención, incluso si era a expensas de otro, y con demasiada frecuencia, esa persona era yo. Desde que era adolescente, me había puesto motes: grandullona, inútil, lenta. Aprendí pronto a agachar la cabeza, a sobrevivir siendo invisible dentro de mi propia familia. Mis hermanos, que eran más delgados y bulliciosos, recibían sus elogios. Yo cargaba con el peso de su decepción igual que cargaba con las medallas en mi uniforme, en silencio, sin buscar reconocimiento. De lo que mi padre nunca fue consciente era de que la invisibilidad tenía sus ventajas. Me alisté en el ejército a los 19 años. Él lo descartó como una fase temporal, seguro de que abandonaría antes de mi primer despliegue. En cambio, me descubrí a mí misma. La disciplina se convirtió en mi lengua materna y la resiliencia en mi escudo. Años de su escarnio habían forjado un núcleo de acero dentro de mí. Ascendí a través de los rangos, con misiones en Irak y luego en Afganistán, seguidas de asignaciones en bases por todo el país. Mis soldados me conocían como la comandante Cárdenas, luego teniente coronel Cárdenas. Para cuando llegó la boda de mi hijo, ostentaba el rango de coronel, simbolizado por las estrellas de 8 puntas. Pero mi padre nunca se molestó en preguntar, y yo nunca ofrecí la información voluntariamente. Quizás una parte de mí quería que siguiera siendo un secreto. Si él era incapaz de estar orgulloso de mí, entonces yo dejaría de ofrecerle oportunidades para rechazarme. Así que asistía a las cenas familiares con ropa de civil, sin hablar nunca de los pasadores, las misiones o los mandos. Para él, yo era simplemente la hija que nunca había estado a la altura, la desgracia familiar que soportaba por sentido del deber. Y entonces llegó la boda. Marcos había estado saliendo con Sofía Montenegro durante poco más de un año. Ella era inteligente, ambiciosa, una abogada corporativa que se movía con la confianza refinada de alguien nacida en la riqueza. Su familia había recibido a mi hijo con calidez, aunque noté sus miradas evaluadoras en mi dirección, tasando mi vestido, mis joyas y mi acento de pueblo. Era la misma mirada que había recibido de mi padre toda mi vida. Durante la recepción, cuando Sofía trajo a sus padres para presentármelos, me preparé. La sonrisa de su madre era forzada, el apretón de manos de su padre breve, pero nada podría haberme preparado para que mi propio padre diera un paso adelante, hinchando el pecho como si fuera el dueño del momento, y pronunciara las palabras que aún queman mi memoria: esta es mi hija, gorda y holgazana.
La multitud se rió por lo bajo. No todos, pero lo suficientes para que importara. Y esa fue la parte más dolorosa. La risa es contagiosa. La gente no siempre pretende tener malicia, pero se unen porque el silencio puede parecer complicidad. Simplemente me quedé allí, con las mejillas ardiendo de calor y el corazón martilleando. Una parte de mí quería huir. Otra parte quería contraatacar, gritar la verdad. Pero no tuve que hacerlo. Mis soldados lo hicieron por mí. Los padrinos habían estado bajo mi mando en Afganistán. No me había dado cuenta de que estarían presentes. Marco se había hecho amigo de ellos después de volver a casa, completamente ajeno a que eran mis hombres. Habían mantenido su silencio sobre la conexión por respeto. Pero al escuchar las palabras de mi padre, supieron que ya era suficiente. Señor, ella es nuestra oficial al mando. La declaración cayó como un mazo de juez, rompiendo el momento. La risa cesó inmediatamente. Los invitados desviaron su mirada hacia los hombres y luego hacia mí. Mi padre tartamudeó, con la cara roja y el vino corriendo por su barbilla. Y en esa quietud, por primera vez en décadas, sentí cambiar la balanza de poder. Ya no era yo la expuesta. Era él. No sonreí ni me regodeé. Simplemente permanecí inmóvil, permitiendo que la verdad ocupara el aire. Mis soldados me miraron, no con lástima, sino con el mismo respeto que siempre me habían brindado, un respeto que mi padre nunca me había ofrecido. La orquesta tropezó y luego se calló. Se podía oír el leve tintineo de una copa al ser colocada en una mesa en algún lugar de la sala. La familia Montenegro parecía estupefacta, su educada condescendencia disolviéndose ante mis propios ojos. Y mi hijo, mi querido Marcos, me miró como si me viera por primera vez en su vida. Fue más que el final de una broma cruel. Fue el comienzo de un ajuste de cuentas. La gente imagina que la humillación es un evento instantáneo, que sucede en una habitación ruidosa llena de testigos. Pero la mayor parte de la humillación es paciente. Te condiciona. Te enseña a ocupar menos espacio, poco a poco, hasta que te conviertes en un mero susurro en tu propia existencia. Me crié en una carretera secundaria a las afueras de un pueblo perdido, donde los vecinos sabían el kilometraje de cada camioneta y el precio de cada paca de heno. Mi padre operaba un pequeño negocio de fontanería y calefacción desde un taller de bloques de hormigón detrás de nuestra casa. Sus camisas de trabajo siempre olían a cobre y polvo de caldera. Era hábil con los sistemas pero inepto con las personas, especialmente con aquellas que vivían bajo su propio techo. Si una tubería tenía una fuga, él la apretaba. Si un niño estaba sufriendo, él se burlaba. Ese era su método: apretar, burlarse, seguir adelante. Para quinto de primaria, yo era la gran Emi. No era la niña más grande del pueblo, pero era lo suficientemente grande para que las bromas se pegaran. Mi madre intentaba desviarlas con guisos y compasión, la forma en que las mujeres de su época arreglaban todo con comida y disculpas. Ella expresaba su amor por mí en voz alta mientras él me derribaba en público, y esas dos fuerzas se anulaban mutuamente hasta que yo sentía que no era nada. Los domingos, nos sentábamos en un banco pulido bajo una vidriera que representaba trigo y agua. El cura hablaba de gracia y, después, mi padre le estrechaba la mano y lo felicitaba por un buen sermón. Luego, en el aparcamiento, me pellizcaba la parte superior del brazo como si estuviera probando un melón y decía: «Estamos recortando en pasteles esta semana, ¿verdad?». Los hombres se reían como si fuera solo una charla de vestuario. Las mujeres desviaban la mirada. La humillación prospera en los aparcamientos. Aprendí temprano que la invisibilidad equivalía a seguridad. Si no podía ser guapa, al menos podía ser útil. Organizaba las piezas en el taller de papá, barría los suelos y cuadraba el libro de cuentas en un bloc de notas amarillo. Él dependía de mi orden mientras simultáneamente se burlaba de mi físico. «Serías perfecta si vinieras con una llave de paso», me comentó una vez delante de un proveedor. Fingí no oírlo. Siempre fingía. En el instituto, me uní al equipo de campo a través, corriendo con una camiseta enorme. Mi rendimiento era normal, pero atesoraba el triunfo privado de un ritmo constante, sin aplausos, solo respiración y determinación. Una orientadora escolar empujó un folleto del ejército sobre su escritorio durante mi último año. «Eres organizada y obstinada», señaló. «Esos rasgos llegan muy lejos en el servicio». Mi padre se carcajeó cuando lo mencioné en la cena. «Te rendirás la primera vez que un sargento levante la voz», dijo,
masticando con la boca abierta. Ni siquiera puedes aguantar una carrera cuesta arriba. Mi madre se presionó la servilleta contra los labios y permaneció en silencio. En nuestra casa, el silencio era invariablemente la respuesta más segura. Firmé los formularios de alistamiento durante mi descanso del almuerzo y escondí las copias de carbón dentro de mi carpeta de geometría. El día que me marché, mi padre se quedó de pie con los pulgares enganchados en las trabillas del cinturón, como el capataz del mundo. Intenta no avergonzarnos, instruyó. Me colgué el petate al hombro y no miré atrás. En el autobús, vi granjas dar paso a fábricas y luego fábricas a una base con literas de metal y horarios gritados. Resolví volverme excesivamente buena siguiendo órdenes. La instrucción básica valoraba la pulcritud y la obstinación. El ejército también. El ritmo en mi cabeza cambió de la voz de mi padre a la orden de un sargento instructor, y de alguna manera, eso se sintió como un acto de misericordia. El sargento no sabía nada de mi historia ni de mi cuerpo. Solo le importaba si mis botas estaban lustradas, mi litera estaba tensa y mi tiempo en la pista de obstáculos era mejor que el día anterior. Podía trabajar con eso. El trabajo se convierte en un santuario cuando tu valor siempre ha estado en entredicho. El despliegue llegó 2 años después. Primero Irak, donde el calor hacía que sintieras la piel grapada y la arena se infiltraba en las cartas de caza. Luego Afganistán, con montañas que te ponían a prueba y hombres que te seguirían si demostrabas que podías confiar en ti misma. Dominé 1000 pequeñas fiabilidades, como leer un mapa con una luz roja, como escuchar a un soldado raso sin hacerlo sentir escrutado, como decir, vamos juntos, en una docena de entonaciones diferentes hasta que se convirtiera en realidad. Escribía a casa usando frases neutrales, estoy bien. La comida está bien. Las puestas de sol son más hermosas de lo que imaginarías. Cuando recibí mi primera condecoración, no la mencioné. Cuando mi madre me envió un recorte de periódico sobre mi hermano comprando un barco nuevo, le respondí, dile que estoy orgullosa. Era más sencillo mantener el equilibrio de nuestro libro de contabilidad familiar no registrando mis propios logros. Los ascensos llegaron como el amanecer, graduales y luego repentinamente aparentes. Fui ascendida a capitana, luego a comandante. Aprendí a mantener una expresión compuesta cuando un soldado me llamaba equivocadamente, señor. En habitaciones llenas de hombres, hablaba en un tono bajo y preciso, y mis palabras viajaban más lejos que el puro volumen. Hay un tipo de autoridad que no necesita ser anunciada, simplemente se niega a ser ignorada. Cuando el corazón de mi madre falló, volé a casa con mi uniforme de gala porque no hubo tiempo para cambiarme. En el funeral, los bancos no habían cambiado, y el trigo y el agua todavía proyectaban luz coloreada por el pasillo. Mujeres que conocía desde que era niña me apretaban la mano y decían, tu mamá presumía de ti una barbaridad. Mi padre estrechó la mano del cura y comentó, era una buena mujer, como si hablara de una caldera que finalmente se había estropeado. En las escaleras de la iglesia, un vecino preguntó por mi uniforme. Solo trabajo de oficina, intervino mi padre antes de que yo pudiera responder. Archiva papeles e intenta no sudar. Acepté un plato de guiso de alguien y entré. Después de ese día, dejé de traer mis uniformes a casa. Aparecía en vaqueros y rebecas suaves, pareciendo una secretaria de escuela primaria. Mi padre siempre había querido que fuera más pequeña. Obedecí en la única dimensión sobre la que tenía control, la visibilidad. Cuanto menos supiera, menos munición tenía. Cuando se añadía un nuevo pasador a mi pechera por un evento que no deseaba revivir, lo guardaba al fondo de mi armario, diciéndome a mí misma que el heroísmo no necesita audiencia. Años después, asumí el mando de un batallón y la responsabilidad se sentía correcta en mis manos, como una llave inglesa familiar que has usado toda tu vida. Mis soldados eran un mosaico del país, chicos de granja, universitarios de primera generación, un panadero que podía desmontar una radio con los ojos vendados, un chico de la ciudad que recitaba salmos antes de las patrullas. No necesitaban que yo fuera delgada, necesitaban que fuera firme. Y en esa firmeza descubrí una dignidad que podía habitar. Mientras tanto, el negocio de mi padre seguía adelante a trompicones con partes iguales de óxido y éxito. Se jactaba de los avances profesionales de mi hermano y me enviaba fotos de sus nuevas camionetas. En Navidad, trinchaba el jamón mientras catalogaba sus propias dolencias como si fueran medallas, rodilla, hombro, dignidad. Deberías intentar perder algo de peso, me aconsejaba entre ración y ración. No es saludable. Quería contarle sobre las mochilas que había cargado,
las millas que había caminado, las noches en que había medido el miedo a cucharadas y aún así cumplido mis deberes. En lugar de eso, pasaba los panecillos y pedía la sal. Aprendí en algún momento del camino que ganar con él significaba negarse a entrar al trapo. Cuando nació Marcos, mi padre sonrió a un recién nacido de una manera que nunca me había sonreído a mí. No se lo tuve en cuenta, los bebés están a salvo de las comparaciones. A medida que mi hijo crecía, practiqué un nuevo idioma, elogios que no eran condicionales, límites que no tenían púas. Cuando su padre se fue, cargué con el peso de 2 trabajos y mantuve nuestro hogar ordenado, porque el orden es una forma de misericordia cuando la vida es caótica. Marcos aprendió cómo apretar un grifo y hacer su cama el mismo día. Le enseñé que la fuerza no es ruidosa y el poder no es cruel, y cuando traía a casa las notas, las exhibía en el frigorífico sin convertirlas en una medida de su alma. En algún lugar entre despliegues y recogidas escolares, me hice un voto silencioso a mí misma: dejaría de audicionar para un papel que ya había interpretado y perdido, la favorita de mi padre. El favoritismo es como el tiempo meteorológico, el respeto es el clima. No podía controlar el tiempo dentro de él, pero podía cultivar un clima dentro de mí misma que no cambiara con su pronóstico. Años de silencio pasaron de esta manera, disciplinados, deliberados, a veces solitarios, pero siempre más seguros que la alternativa. Llevaba mi rango donde era relevante y lo colgaba en un gancho junto a la puerta al regresar a casa. En el pequeño pueblo donde la gente juzgaba las raciones de los demás, aprendí a contar mis propias respiraciones y decidir que era suficiente. Y entonces Marcos se enamoró, y una invitación de boda llegó como un aviso de inspección del universo. Las familias se congregan alrededor de los hitos como el polvo se acumula en los rincones que has ignorado durante mucho tiempo. Sabía que ese salón de baile sería una prueba. Simplemente no anticipé que se rompería. Pero había terminado con la necesidad de que mi padre me definiera. Tenía mi propia medida. El Club de Campo Montenegro tenía el tipo de aparcamiento donde todos los vehículos parecían tener nombres: Class S, Range Rover, Escalade, alineados morro con morro como ganado premiado. Dentro, el vestíbulo tenía un leve olor a cera de limón y riqueza heredada. Un asistente adolescente en smoking me dirigió hacia el guardarropa con 2 dedos y una sonrisa perfeccionada en un espejo. Le di las gracias, pero me quedé con mi chal, a pesar del aire cálido. Era un hábito. No sueltas algo que podrías necesitar si la atmósfera en la habitación cambia. El salón de baile era de un tono que la mayoría de la gente describe como champán, que los carpinteros llaman buena pintura. Había mesas redondas adornadas en blanco, un escenario cubierto de terciopelo y una pista de baile pulida hasta un brillo nervioso. Alguien había considerado cada detalle: tarjetas de lugar escritas en caligrafía, centros de mesa de rosas de jardín y eucalipto, pequeños carteles de pizarra en la barra anunciando cócteles de autor con el nombre de la pareja. Puedes aprender mucho sobre una familia por su menú de bar. Los Montenegro ofrecían un Old Fashioned Montenegro, con bourbon de primera y jarabe de cereza casero. Esto me dijo que valoraban la tradición, pero solo la versión cara de ella. Sofía estaba impresionante, se lo concedo. Llevaba un encaje que era elegante, no recargado, y tacones con los que podía caminar sin tambalearse. Su cabello estaba peinado de esa manera natural que favorecen los muy ricos, arreglado para parecer desarreglado. Cuando me vio, se movió entre los invitados como un velero navegando entre juncos, su sonrisa a la vez practicada y cálida. «Estás preciosa, Emilia», dijo, y yo asentí, diciéndole la verdad: «Tú también», porque 2 cosas pueden ser verdad simultáneamente. Ella podía ser amable conmigo en un momento y despectiva al siguiente. El carácter de una persona no es el tiempo meteorológico, es el mapa de sus elecciones. Yo había aprendido a navegar. Los invitados de los Montenegro poseían esa informalidad de club de campo que parece amabilidad desde la distancia pero es realmente inventario de cerca. Noté las miradas de reojo a mi vestido, mis zapatos, lustrados pero no de diseñador, y mi pelo, recogido hacia atrás de la manera funcional de las mujeres que priorizan la utilidad sobre la moda. «Ahí está la madre de Marcos», oí susurrar a una mujer detrás de su programa. «Parece práctica». Práctica es la palabra que la gente usa cuando quiere decir simple. Me han llamado cosas peores. Mi padre apareció tarde, como siempre hacía cuando llegar a tiempo implicaría deferencia. Llevaba un traje que era un tono demasiado brillante y una corbata que parecía un desacuerdo ruidoso. Me besó la mejilla, dejando el olor a loción de afeitado y mentol en mi piel. «No llores», me aconsejó.
se te correrá el rímel. No era un consejo, era una advertencia de que tu cara es algo que puede traicionarte en público. La ceremonia fue sincera y breve. El pastor se ciñó a temas de amor y deber, evitando el tipo de bromas que abaratan los momentos sagrados. La mano de Marcos temblaba mientras colocaba el anillo en el dedo de Sofía, y lo amé por estar nervioso. Si el amor no te hace temblar un poco, o estás mintiendo o no estás completamente presente. Cuando se besaron, sentí la presencia de mi madre como una mano cálida en mi hombro. Durante la sesión de fotos, me moví al borde del césped y observé al equipo de mantenimiento maniobrar un carro de limonada a través de la sombra de robles antiguos. Las bodas son una clase magistral de logística, plazos, planes de contingencia, redundancias. Sentí una sensación de calma al enmarcar el día como un plan de misión. A las 14 horas, escoltar a los invitados desde la capilla al salón de baile. A las 14:15, servir la primera ronda de entremeses. A las 14:30, anunciar al cortejo nupcial. Mi mente siempre ha encontrado estabilidad en los detalles. Supongo que por eso me volví buena en mi trabajo. Los problemas solubles ayudan a anclar los insolubles. La recepción comenzó como suelen hacerlo las recepciones, con aplausos, un revuelo de servilletas y la banda comenzando con algo familiar para que nadie tenga que fingir. Me colocaron en una mesa con dos parejas que jugaban al golf con los Montenegro los miércoles. Nunca nos perdemos los 9 hoyos y la cena, declaró la mujer a mi izquierda. 18 hoyos y luego cena con los mismos 4 chistes, intervino su marido. Y la mesa rió como si admitir que solo había 4 chistes fuera un chiste en sí mismo. La charla trivial proporciona un marco para las horas en las que aún no sabemos qué más hacer. Hablamos del tiempo, del roast beef y del coste de los vuelos a Nápoles. Preguntaron por mi profesión y les di la versión simplificada. Trabajo administrativo, dije. Mucha planificación. No es una mentira si es verdad, simplemente no es la verdad completa. La mayoría de la gente prefiere una historia que puedan dejar a un lado fácilmente. He aprendido a ofrecerles algo ligero. El lado de la sala del novio estaba lleno de banqueros, abogados y algunos funcionarios menores que manejan el poder blando de los permisos y las conexiones. La abuela de la novia llevaba un broche que podría haber financiado una pequeña universidad si lo fundieras y vendieras las gemas. La niña de las flores, aburrida ahora que no tenía más pétalos que esparcir, había inventado un juego en la alfombra que parecía implicar rescatar servilleteros de una inundación imaginaria. En su mundo, la habitación era un río. En el mío, era un campo. Me fijé por primera vez en los padrinos en la barra, no porque fueran ruidosos, sino porque eran lo contrario. Hay una cierta quietud en los hombres que han cargado peso juntos, una forma en que se paran sin encorvarse, asimilando una habitación sin escanearla abiertamente. Uno tenía una cicatriz cerca de la sien que desaparecía en el nacimiento del pelo. Otro sostenía su bebida en la mano izquierda pero llevaba el reloj en la derecha. Detalles útiles, si la situación los requería. El tipo de detalles que mi padre nunca observaría porque no estaban relacionados con las apariencias. Para cuando se terminaron las ensaladas y se sirvió el costillar con florituras, jugo y crema de rábano picante anunciados como dignatarios visitantes, el ruido ambiental se había hinchado hasta ese rugido educado típico de las grandes reuniones. Alguien tintineó una copa para proponer un brindis. La banda tocó una nota equivocada y se recuperó sin problemas. Un niño pequeño cerca de la mesa principal organizó una fuga de una trona y fue acorralado como un ternero juguetón. Era una boda típica, hermosamente ordinaria en todas las formas esenciales. Y entonces mi padre se puso de pie. Sentí el cambio antes de que pronunciara su primera palabra. Se irguió a la manera de los hombres a punto de montar una ola de su propia creación. No le habían invitado a hablar, sabía esto porque Sofía es el tipo de novia que prepara documentos con el orden del día, y la organizadora hizo un sutil gesto negativo con la cabeza desde los márgenes. Él no lo notó. Nunca lo hace cuando la señal dice ceda el paso. Golpeó su copa con un cuchillo de mantequilla hasta que el estruendo disminuyó y las caras se volvieron hacia él, caras que no le conocían lo suficientemente bien como para temerle. Familia, comenzó, solo quiero decir una palabra sobre la familia. Podría haber recitado las siguientes 5 frases de memoria. Eran las mismas que usaba en graduaciones, funerales y el picnic ocasional de la empresa. Siempre empezaba con una broma, porque las bromas proporcionan negación plausible. Si te ofendes, no sabes aguantar una broma. Si te ríes, eres un participante.
Es una táctica inteligente si no te importa comprar poder con la dignidad de otra persona. Agradeció a los montenegros su hospitalidad, hizo un comentario sobre toda esta comida elegante, y como en su casa, tantos tenedores, se llamaba un problema, ganándose una risa que le calentó como el whisky. Hizo un gesto grandilocuente hacia Marcos y dijo que estaba orgulloso, lo cual era cierto. Y entonces su mano me encontró a mí y sentí que el foco la seguía. Esta, declaró, y la sala quedó lo suficientemente silenciosa como para oír el roce del zapato del líder de la banda, es mi hija, gorda y holgazana. Las palabras en sí mismas no eran nuevas, solo su audiencia. Me había llamado cosas peores en un surtidor de gasolina, en el pasillo de un supermercado, en las escaleras de una iglesia, pero las palabras amplificadas por un micrófono viajan mucho más lejos. Permanecí perfectamente inmóvil, porque si tu cara no se mueve, a veces el tiempo tampoco. La risa estalló a mi alrededor como granizo. No todos, benditos sean los pocos que se contuvieron, pero los suficientes. Suficientes para escocer, suficientes para dejar marca. La madre de Sofía se llevó una mano al collar e hizo un pequeño ruido que podría haber sido conmoción o un fallo de etiqueta. Un primo tosió en su puño, la forma en que la gente hace para ocultar una sonrisa. En mi mesa, los maridos del golf de repente encontraron sus platos de ensalada fascinantes. Mi hijo, Dios le bendiga, miró fijamente su vaso de agua como si pudiera ofrecerle orientación. No es fácil ser un buen hijo y un buen hombre simultáneamente cuando la sala exige que elijas. No dije nada. Algunas peleas se ganan dejándolas sin alimento. Por el rabillo del ojo, vi a los padrinos enderezarse, no como soldados, no todavía, simplemente como hombres ajustando el peso de algo que podrían tener que soportar. El de la cicatriz susurró algo al alto con el reloj cuidadosamente colocado. El alto negó con la cabeza una vez, como para decir, todavía no. Hay una cierta coreografía en la intervención. Esperas hasta que el daño sea innegable para todos, no solo para ti. Mi padre no había terminado. Los matones rara vez se contentan con un solo golpe cuando la audiencia es receptiva. Comenzó una historia sobre mí a los 12 años, sobre una recaudación de fondos de la liga infantil, y como supuestamente me comí 3 perritos calientes, sobre cómo todos se rieron del pozo sin fondo de la gran Emmy. Los detalles eran inexactos, mi hermano se había comido 2 de esos perritos calientes. Pero la precisión es irrelevante en una actuación. El punto es el consentimiento. Miré mis manos, que descansaban sobre el mantel de lino. Mis uñas estaban sin adornos y cortadas al ras. Con estas mismas manos, había limpiado un rifle el mes pasado, firmado una orden de ascenso que alteró la vida de un joven sargento y sostenido la cara de mi hijo cuando una fiebre lo aterrorizó a los 5 años. Las mismas manos. El novio no lo sabía. A mi padre no le importaba. Alguien en la mesa principal intentó cambiar de tema. Brindemos por los novios, dijo la asistente de la organizadora, con la voz tan brillante como el silbato de un socorrista. Mi padre rechazó la sugerencia con la mano como si fuera un insecto molesto. Estaba entrando en su tema, la multitud respondiendo con esas pequeñas ondas complacientes que indican a un orador que es seguro continuar. Podía anticipar el siguiente minuto de daño antes de que sucediera. Al otro lado de la sala, los ojos del padrino se encontraron con los míos. No para pedir permiso, exactamente, sino para alinearse. Les di el asentimiento más sutil que una persona puede dar y aún así ser entendida. Dejaron sus copas. No se cuadraron en posición de firmes. No saludaron. Simplemente dejaron sus copas y hablaron al unísono, de la forma en que lo hacen los hombres cuando han cargado mochilas bajo el mismo aguacero. Señor, ella es nuestra oficial al mando. No fue fuerte, pero fue incisivo. El sonido salió de los padrinos como una línea perfectamente nivelada y cortó el salón de baile limpiamente en 2, antes y después. Risa y silencio. Ridículo y ajuste de cuentas. Mi padre parpadeó como si la habitación se hubiera movido mientras él había permanecido estacionario. Alguien cerca de la mesa principal jadeó demasiado rápido y comenzó a atragantarse. Un camarero se congeló a mitad de servir. La pulsera de una mujer repicó contra el tallo de su copa. Mi padre intentó una sonrisa, luego intentó tragar, y falló en ambas cosas. Levantó su copa de vino como cobertura para moverse, tomó un sorbo nervioso, y la verdad le golpeó a mitad del trago. El Burdeos roció el mantel blanco en un abanico carmesí. Se pudo oír cómo aterrizaba.
El padrino alto, el sargento Molina, aunque la sala no necesitaba su nombre, mantuvo la voz firme. Con respeto, señor, dijo al espacio donde una vez había estado la autoridad de mi padre, la señora nos dirigió en la provincia de Cost. Preferiríamos que hable de ella en consecuencia. Preferiríamos. Qué palabra tan pulcra para una línea trazada en la arena. La banda dejó de fingir que improvisaba. La nota final del piano colgó en el gran salón como una polilla antes de morir. Un grupo de adolescentes retrocedió instintivamente, de la forma en que lo hacen las bandadas cuando sienten un depredador. En mi mesa, los maridos del golf se convirtieron en expertos en platos de pan. La madre de Sofía se aferró a su collar de nuevo, de la forma en que algunas personas buscan las cuentas del rosario en una tormenta. La habitación tenía manos, y cada mano buscaba un lugar donde esconderse. ¿Comandando qué?, preguntó mi padre, como si las propias sílabas le hubieran traicionado. Molina no respondió con un rango. Respondió con un recuerdo. Cost, dijo suavemente. Convoy Bravo. Junio. La señora fue la que fue vehículo por vehículo cuando cayeron las comunicaciones. Ella es la razón por la que Luis llegó a casa para enseñar a su hija a montar en bicicleta. Su mandíbula se tensó una vez, de la forma en que lo hacen los hombres cuando luchan contra lo que sea que haría que se les quebrara la voz. Ella es nuestra superior. Señora, añadió el de la cicatriz, el cabo Duarte, como un punto al final de una frase. Permiso para aclarar. Encontré su mirada. Adelante. Se volvió hacia mi padre. Señor, no tiene por qué caerle bien, pero va a respetarla. No sonó duro. Sonó verdadero, y la verdad conlleva un peso que los matones no pueden levantar. Mi padre me miró como si yo hubiera sido parte de un truco de magia. Por una vez, no tenía guión. Buscó una risa, luego un encogimiento de hombros, luego su servilleta, y finalmente se conformó con dar toquecitos a la mancha de vino, como si ese fuera el verdadero problema. Bueno, dijo a nadie en particular, luego a todos, bueno, ahora. Al otro lado de la mesa principal, el padrino de honor, que había estado preparado con una broma sobre que el matrimonio es como la infantería avanzada, cerró la boca y levantó su copa para ocultar las palabras. Sofía miró de los padrinos a mí, su confusión transformándose en cálculo, y luego en algo parecido al asombro. El rostro de su padre, con el old-fashioned mantenagro todavía dejando cercos de sudor en el lino, intentó una sonrisa de respeto que aún no había sido hecha a su medida. Era un ajuste pobre, pero lo usó. Coronel, susurró alguien detrás de mí, y la palabra se extendió por las mesas como lo hacen los susurros, saltando de la curiosidad a la certeza sin detenerse para la verificación. No lo corregí. No lo confirmé. Dejé que la sala realizara la aritmética que había fallado en hacer durante años. La organizadora, Dios la bendiga, intentó reiniciar el reloj. Dio una palmada y dijo, demos la bienvenida a nuestros recién casados, con el coraje brillante de alguien que cree que el sonido puede arreglar lo que el silencio ha roto. La gente aplaudió, pero sus corazones no estaban en ello. Estaban demasiado ocupados reorganizando lo que creían saber. Podría haber entrado en el silencio y haberlo llenado. Podría haber ofrecido la versión más pulcra de una verdad complicada, que había mantenido mi rango lejos de la mesa de la cena navideña porque no necesitaba el juicio de mi padre sobre él, que había elegido la privacidad sobre la actuación, que había aprendido la diferencia entre la humildad y el esconderse. Pero un buen oficial sabe cuándo no dar un informe. Me quedé allí y dejé que sus ojos hicieran lo que los ojos deben hacer antes de que las mentes puedan seguir, ajustarse. Molina se desplazó una pulgada más cerca de la línea de padrinos, como para decir que si la gravedad fallara, ellos proporcionarían un sustituto. La cicatriz de Duarte atrapó un destello de la luz de la lámpara de araña, creando una pequeña estrella. El reloj en el hombre zurdo seguía haciendo tic-tac, indiferente a cómo se sentía la sala respecto a mí. Encontré consuelo en eso. Las máquinas guardan el tiempo, los hombres guardan la fe. Mi hijo se puso de pie, las patas de su silla raspando contra el suelo de parqué en protesta. Miró sus manos, luego a mí, luego a los hombres que acababan de alterar el sonido mismo de la habitación. Tiene los ojos de mi madre, firmes, incluso cuando el resto de él no lo es. Mamá, dijo, suave y simple. Y ese fue el primer reconocimiento que importó. Mi padre buscó la fanfarronería como un hombre que agarra una barandilla en la oscuridad. Solo una broma, dijo, apuntando a cordial pero aterrizando en hueco. Nadie por aquí sabe aguantar una.
Señor, dijo Molina, no alto, sino con finalidad. Es algo extraño presenciar cómo cambia el poder. No truena, se reubica, silenciosamente, de la boca que abusó de él a las personas que no lo harán. Podía sentir cómo se asentaba. Cayó una copa. Era una pequeña, una de las copas de agua delgadas con una base delicada. Golpeó el suelo y se hizo añicos educadamente, como suelen hacer las cosas caras. El sonido fue limpio y decisivo. En algún lugar cerca de la barra, un invitado exhaló una risa que había tratado de reprimir, terminando tosiéndola en una servilleta. La risa se había convertido en un riesgo. Ese es el comienzo de los modales. Sofía, dijo su madre, con la voz tensa. ¿Por qué no nos lo dijiste? Porque no era mi historia para contarla, respondió Sofía, sorprendiéndome. ¿Y por qué no preguntamos? Y así la sala aprendió una segunda lección, en 10 segundos, puedes ser rico y aún así se te puede enseñar. El líder de la banda, bendita sea su alma misericordiosa, eligió una melodía similar a un himno arreglada en estilo jazz, algo con una columna vertebral que pudiera soportar peso, y dejó que el pianista encontrara un acorde que decía, todos podemos intentarlo de nuevo. La gente se sentó. Los niños pequeños reanudaron su juego de inundación al borde de la pista de baile. La vida, que se había detenido para pasar lista, comenzó a verificar nombres de nuevo. Señora, dijo Duarte Soto Voce, como si estuviéramos parados en un pasillo en lugar de en una tormenta con lámparas de araña. Le cubrimos las espaldas. Asentí una vez. Lo sé. Mi padre me miró y no vio a ninguna hija que reconociera. Siempre había confundido la resistencia con el vacío, confundiendo la quietud con un hueco que podía ser llenado por él. Vi la realización ascender por su rostro como un frente de tormenta. Y luego vi cómo pasaba. Apretó la mandíbula. Cogió su cuchillo como si la cena fuera el problema, no su boca. Su mano tembló lo suficiente para atrapar la luz de las velas. La organizadora se acercó a mí con la sonrisa practicada de una enfermera y el coraje de una. Vamos a pasar a los brindis, susurró. ¿Le gustaría decir algo? La pregunta era un puente, una oportunidad para que la sala cruzara del espectáculo de vuelta a la sensatez. Podía sentir cada ojo ensayando lo que podría hacer yo con un micrófono. Podía usar este momento para la venganza. Tenía una deuda que cobrar y una audiencia cautiva. Pero el entrenamiento prevalece sobre el apetito. Cuando tus soldados tienen que intervenir porque tu padre ha olvidado cómo ser uno, recuerdas ante quién eres responsable. Caminé hacia la pequeña plataforma donde estaba el micrófono, lo ajusté con 2 dedos y dejé que el acople chillara y muriera. Gracias, dije, dirigiéndome primero a los padrinos, porque la gratitud es la bandera correcta para izar cuando estás eligiendo en qué tipo de historia se convertirá esto. Luego me volví hacia la sala. No estoy aquí para corregir la biografía de nadie, declaré. Estoy aquí para celebrar a 2 personas que se eligieron mutuamente. Miré a Marcos y a Sofía. El matrimonio es el arte del honor en espacios cerrados. No tenéis que ser perfectos para ser honorables. Solo tenéis que decir la verdad, especialmente cuando sería más fácil no hacerlo. Dejé que mi mirada pasara sobre mi padre sin detenerme. La misericordia no hace audiciones. En mi línea de trabajo, continué, tenemos un principio, profesionalidad silenciosa. Haz las cosas difíciles, habla suavemente y lleva a tu gente a casa. Levanté mi copa. Por 2 buenas personas que se llevan mutuamente a casa. La sala se puso de pie. No todos a la vez, sino en esa ola rodante que significa que algo se ha decidido sin una votación formal. Bebieron. El pianista encontró una tonalidad más alegre. Un camarero retiró el mantel arruinado tan eficientemente como un médico de campo aplica un torniquete. Mi padre no se puso de pie, pero tampoco habló. A veces, el progreso es sustracción. Cuando los aplausos disminuyeron, la banda se lanzó a una melodía de baile y la gente comenzó a moverse. Porque moverse es lo que hacen los humanos cuando se les ha recordado la gravedad. Los padrinos volvieron a ser hombres en smoking con zapatos lustrados. Duarte pasó junto a mí con un gesto que contenía más historia de la que la sala jamás descifraría. Molina ofreció la pequeña sonrisa no fotografiada de un hombre que ha visto a su superior mantenerse firme en el momento adecuado. Exhalé. El aire se sentía ganado. La noche contendría más negociaciones y pequeños actos de valentía, pero su forma fundamental había cambiado. Podía sentirlo en mis botas y en mis huesos.
El poder había sido restaurado a su legítimo dueño, no a mí, sino a la verdad. Los aplausos concluyeron, pero el silencio no. Persistía en los rincones, tan pesado como la humedad antes de una tormenta. Los invitados intentaron coger sus tenedores, fingir que el roast beef era importante, pero el ritmo de la cena se había roto. La risa no vuelve a crecer fácilmente después de haber sido estrangulada. Me senté sin ninguna fanfarria. Molina y los otros padrinos se mezclaron de nuevo entre la multitud como hombres que nunca hubieran dado un paso al frente, sus smokines impecables de nuevo, sus copas rellenadas. Pero el cambio que habían iniciado permaneció. La familia Montenegro, que había presentado su casa como un escenario, ahora tenía las expresiones de espectadores de teatro que se dan cuenta de que han sido elegidos en el drama de otra persona. La madre de Sofía se tocó la boca con una servilleta como para limpiar palabras que no había pronunciado. Su padre se ajustó los gemelos, sus ojos revoloteando entre mi padre y yo. Mi hijo, Marcos, apretó la mano de Sofía debajo de la mesa, como un hombre aferrándose a lo único genuino en una habitación que se había vuelto falsa. Mi padre se ocupó de la mancha en la pechera de su camisa. Vertió agua de una jarra de cristal en su servilleta y frotó las manchas de vino como si fueran el problema, no la frase que las había producido. Murmuró algo sobre una broma que había salido mal, pero esta vez, nadie se rió. Los susurros circularon entre la multitud como humo en las vigas. Coronel. Afganistán. Convoy. La gente no requiere detalles, necesitan un titular. Y el titular era suficiente. La mujer que había sido ridiculizada ya había soportado más peso del que la mayoría de ellos podrían comprender en toda una vida. Una joven prima de la novia, envalentonada por el champán y su juventud, se inclinó hacia mí. «¿Es verdad?», inquirió. «¿Estuviste realmente allí?». Su tono era una mezcla de asombro y chisme. La miré y elegí la amabilidad sobre el espectáculo. «Sí», dije simplemente, y también lo estuvieron muchos que eran mejores que yo. Sus ojos se abrieron de par en par y se reclinó, escarmentada. A veces la humildad es más penetrante que el orgullo. La banda comenzó un vals, pero la pista de baile permaneció en gran parte desocupada. Nadie quería ser el primero en actuar como si la normalidad hubiera sido restaurada. Mi padre masticaba cada trozo de carne como si le hubiera ofendido personalmente. Al otro lado de la sala, los padrinos conversaban tranquilamente entre ellos, sus rostros relajados una vez más, pero su presencia era ahora inconfundible. Todos entendieron que no eran solo amigos del novio. Eran un testimonio. Cuando llegó el momento de los brindis formales, el padrino de honor se trastabilló a través de un discurso que había sido alegre sobre el papel pero que ahora se doblaba bajo el peso de la noche. Omitió las bromas. La dama de honor lloró a mitad de su discurso y a nadie pareció importarle. El sentimiento era ahora más seguro que el humor. Y entonces me trajeron el micrófono a mí. No tenía intención de hablar, rara vez lo hago. Pero hay momentos en que el silencio puede convertirse en complicidad y yo había pasado demasiados años en silencio. Me puse de pie lentamente, sentí el peso de todos los ojos sobre mí y dejé que esperaran. No planeaba hacer un brindis, comencé, pero la vida no siempre se adhiere a un plan. Una pequeña ola de risa aliviada, no cruel, simplemente humana, atravesó la sala. Lo que quiero decir es simple. El matrimonio no va de perfección. Va de honor en espacios cerrados. Va de decir la verdad cuando es más fácil no hacerlo. Y va de mostrar respeto, especialmente cuando el respeto es lo más difícil de dar. Levanté mi copa. Así que, por Marcos y Sofía. Que siempre os honréis mutuamente, no en los momentos fáciles, sino en los difíciles. La sala se puso de pie. Las copas tintinearon. Por primera vez esa noche, el aplauso fue sin vacilaciones. No fue para mí, fue por el recordatorio de que la dignidad se puede practicar, incluso aprender en el momento. Mi padre no aplaudió. Miró fijamente su plato, con la mandíbula tensa. Pero también permaneció en silencio. Y en nuestra familia, eso contaba como progreso. Más tarde, durante el primer baile, me dirigí a la parte trasera de la sala. Una mujer que no conocía me tocó el brazo. «Gracias por su servicio», susurró, con los ojos brillantes. Asentí, incapaz de hablar. El elogio se siente extraño cuando has pasado años escondiéndote, como luz inundando una habitación que ha estado oscura durante demasiado tiempo. Para cuando se cortó el pastel y la pista de baile se hubo llenado finalmente, la historia ya había circulado.
Desconocidos se acercaban a mí con preguntas, con gratitud, con curiosidad. Algunos querían detalles sobre medallas y misiones, no proporcioné ninguno. Algunos solo querían estrechar mi mano, acepté a todos. Pero los únicos ojos que busqué fueron los de mi padre, y él evitó los míos durante el resto de la noche. Se fue temprano, murmurando una excusa sobre el tráfico. Su silla vacía en la mesa familiar hizo una declaración más poderosa que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Aún así, no fui tras él. Por primera vez, entendí que no necesitaba su reconocimiento para validar mi historia. La verdad ya me había defendido. Y cuando la verdad se pone de pie, el resto de la sala debe seguirla. A la mañana siguiente de la boda, la casa olía a café y a flores que se habían marchitado durante la noche. La encimera de mi cocina estaba llena de jarrones que Marcos y Sofía no pudieron llevarse en su coche, y cada flor agachaba la cabeza como si se hubiera quedado despierta hasta muy tarde. Me paré frente al fregadero, sosteniendo una taza con ambas manos, viendo a un gorrión ahuyentar agresivamente a un arrendajo azul del comedero para pájaros. El gorrión salió victorioso. El tamaño es un mal indicador de quién ganará. Mi teléfono se iluminó con notificaciones. Viejos amigos del pueblo que habían estado en la recepción enviaron el tipo de mensajes de texto que la gente escribe cuando no está segura de si ofrecer felicitaciones o disculpas. Orgulloso de ti. Siento lo de tu padre. ¿De verdad pasó eso? Puse el teléfono boca abajo. La verdad no requería respuesta. Marcos llamó alrededor de las 9. Estamos conduciendo hacia el lago para 2 días, dijo, con la voz rasposa por el agotamiento. Los padres de Sofía alquilaron una cabaña. ¿Estás bien? Lo estoy, respondí, y lo decía en serio en el único sentido que realmente importa, podía respirar sin tener que contar cada respiración. Disfrutad de vuestro sprint de luna de miel. Hizo una pausa. Mamá, sobre anoche, lo que dijiste, gracias por no, ya sabes, prender fuego a nadie. Sugerí. Soltó una risa corta. Sí, eso. No fui yo quien salvó la sala, dije. Lo hicieron unos pocos hombres buenos. Dijeron que tú los salvaste a ellos primero, respondió en voz baja. Llamaré cuando volvamos. Después de colgar, escribí una nota breve a Sofía. Gracias por tu respuesta. No era mi historia para contarla. Y lo dejé así. El puente tenía límites de peso, los probaríamos más tarde. Para el mediodía, el pueblo había procesado el incidente de la manera en que lo hacen los pueblos pequeños, rápida, ruidosamente y con numerosos testigos. La camarera del bar añadió una tira extra de bacon a mi bocadillo y actuó como si no lo hubiera hecho. En la ferretería, un anciano que nunca hace contacto visual se detuvo al final de un pasillo, se aclaró la garganta y dijo, «Señora», como si fuera una bandera. Asentí en respuesta, porque hay apretones de manos que no involucran manos. Mi padre no llamó. Tampoco llamó al día siguiente. Al tercer día, me puse mis zapatos de caminar y me dirigí a su taller. La puerta enrollable estaba parcialmente abierta. El olor familiar a aceite y cartón viejo era tan espeso como siempre. Una radio tocaba música country clásica, lo suficientemente bajo como para sugerir vergüenza. Él estaba sentado en un taburete en el banco de trabajo con un libro de contabilidad abierto, un lápiz apretado en su puño como si estuviera amenazando a los números para que se sometieran. No levantó la vista cuando entré. «Estás abierto», declaré. «Siempre», respondió. Me quedé a unos pies de distancia, la forma en que uno se acerca a un animal tímido. «Traje de vuelta el juego de llaves de vaso que me prestaste», dije, colocándolo en el banco. «Marqué las que eran tuyas». Gruñó, lo que en nuestra lengua materna significaba, «gracias», continúa. «Pensé que deberíamos hablar», dije. «Hablamos suficiente el sábado», dijo al libro de contabilidad. «No», repliqué, «tú hablaste. Luego otras personas lo hicieron. Me gustaría hablar ahora». Dejó el lápiz con exagerada lentitud, como un hombre colocando una mecha. «Si esto es sobre tu gran momento». «Es sobre los pequeños», interrumpí. «Aparcamientos, escaleras de iglesia, cenas». Se estremeció, no porque no pudiera recordar, sino porque podía. El silencio nos envolvió como una cuerda vieja y deshilachada. En la esquina, un ventilador de caja traqueteaba contra su rejilla con cada quinta rotación. «Finalmente», dijo, «fue una broma».
Se supone que las bromas son divertidas para la persona que las oye, dije, no solo para el que las cuenta. Recibió eso como un golpe físico, frotándose la mandíbula como si realmente hubiera conectado. La gente se rió. Y luego pararon, dije. Esa es la parte que me gustaría que recordaras. Su mirada se desvió hacia la radio, como si la canción adecuada pudiera proporcionar una mejor defensa. Cuando ninguna llegó, intentó una táctica diferente. Nunca dijiste lo que haces. Nunca me lo contaste. Nunca preguntaste, respondí. Rellenaste los espacios en blanco con la historia que querías. Resopló. El ejército es solo un trabajo. Lo es, estuve de acuerdo. Y también lo es ser padre. Ese dio en el blanco. Miró el libro de contabilidad de nuevo y dijo, te di lo que tenía. Me diste la parte de ti que se burla de lo que no controla, dije. Retuviste la parte que identifica lo que es bueno y lo deja estar. Tamborileó sus dedos una vez, 2 veces. Entonces, ¿qué quieres? ¿Una disculpa? Quiero que pares, dije. No solo las grandes actuaciones, sino los pequeños cortes, la forma en que dices grandullona cuando quieres decir por debajo de mí. Quiero que dejes de comprar poder con mi dignidad. Se quedó mirando, y por un momento fugaz, vi al hombre que había sido cuando yo tenía 5 años y me dejaba pasarle llaves inglesas. Qué meticuloso era entonces con los nombres, de estrella, plana, inglesa, como si el lenguaje mismo fuera una caja de herramientas capaz de arreglar cualquier cosa. Parecía más viejo de lo que había parecido en el salón de baile. Quizás era porque no estábamos bajo lámparas de araña ahora, no había iluminación de escenario para crear una imagen falsa para él. ¿Y si no puedo?, preguntó. No era un desafío, sonaba como una confesión. Entonces nos veremos menos, declaré. No me llevaré a mí misma a un lugar donde no soy respetada. Y no llevaré a mi hijo. Dio un único asentimiento brusco, como tomando una medida. Te volviste dura, observó, y era casi admiración. Me volví clara, corregí. Pasó su pulgar por el borde del papel del libro de contabilidad. ¿Y si digo que lo siento? Entonces lo sientes, dije, y podemos empezar de nuevo. Pero empezar de nuevo no es lo mismo que borrar. Cerró el libro de contabilidad, lo empujó a un lado y se deslizó del taburete de la forma en que lo hacen los hombres cuando el suelo parece haber subido bajo ellos, lento, cauteloso y privadamente asombrado de que la habitación aún aguante. Hay un servicio en el monumento a los veteranos el sábado, dijo. Están dedicando una nueva placa. Hizo una pausa lo suficientemente larga para que fuera incómodo. Podría estar allí contigo. Un tiempo más simple habría respondido por mí, orgullo, resentimiento, la satisfacción de una puerta cerrada suavemente. Pero podía oír la voz de mi madre en las partes más tranquilas de mi mente. Si él se estira, al menos déjale tocar el aire. Asentí. Vale. El sábado estaba brillante de esa manera distintiva de la meseta, donde el cielo parece estar disculpándose por los inviernos. El monumento está situado en un cuadrado de hierba entre la biblioteca y la oficina de correos, un muro de granito con nombres cincelados en filas lo suficientemente ordenadas como para conectarte a tierra. Un pequeño grupo de gente del pueblo se había reunido, exploradores con sus bandas, un maestro jubilado con un pin de la bandera, una mujer en uniforme médico sosteniendo a un niño pequeño en su cadera. El alcalde pronunció las palabras esperadas sin abaratar la ocasión. Cuando revelaron la nueva placa, un anciano infante de marina en uniforme de gala rindió un saludo con una mano que temblaba y una mandíbula que no. Nos quedamos hacia atrás. Mi padre se había afeitado. Su corbata era discreta. No habló. No me agarró del brazo como para dirigirme. Simplemente se quedó a mi lado, como si la proximidad fuera una palabra que estuviera aprendiendo a pronunciar. Después de las oraciones, algunos hombres se acercaron a estrecharme la mano. Él permitió que lo hicieran. No interrumpió para traducirme en términos más pequeños. En la caminata de regreso a su camioneta, dijo, he sido malo toda mi vida. Has tenido miedo, respondí. Malo es solo cómo se viste el miedo para ir a trabajar. Gruñó. ¿Vas a arreglarme ahora? No puedo, dije. Solo puedo dibujar un mapa hasta la línea. Tú tienes que cruzarla. Nos detuvimos junto al portón trasero y nos quedamos allí como 2 personas que hubieran construido algo juntas y no estuvieran seguras de si aguantaría. Miró mis manos. Esos anillos, dijo.
No sé qué significa ninguno de ellos. Cada uno es una historia, le dije. Ninguno es una broma. Dejamos que eso colgara en el aire. Asintió una vez, una pequeña reverencia a un país que nunca había visitado pero que ahora reconocía en un mapa. Una semana después, paró por mi casa al atardecer llevando una bolsa de la compra llena de tomates del huerto de alguien. Los colocó en la encimera y preguntó, ¿tienes sal? Es algo extraño, la forma en que se manifiesta la contrición. A veces es un gran gesto. A veces es un tomate colocado sobre una toalla de papel para que no manche tu encimera. Nos los comimos de pie. Me contó el precio actual del cobre, como el chico nuevo en el taller había apretado demasiado una válvula y aprendido humildad por las malas. Le conté que el gorrión había intimidado al arrendajo azul de nuevo. Y él solo dijo, ajá, porque el mundo había entregado una metáfora a nuestra puerta y ninguno de los dos tenía ganas de hacerla trabajar más duro. No dijo que estaba orgulloso. Esa palabra puede que nunca encuentre un hogar cómodo en su boca. Pero cuando se iba, abrió la puerta mosquitera lentamente para evitar que diera un portazo. La consideración es un dialecto. Estoy dispuesta a aprenderlo. En la iglesia ese domingo, el mismo banco nos sostuvo, la misma ventana proyectó trigo y agua sobre nuestros hombros. Después de la bendición, en el mismo aparcamiento que había sido el escenario de tanta humillación, un hombre de la liga de bolos de mi padre comentó, oí que tu chica dio un discurso en esa fiesta elegante. Mi padre levantó la barbilla. Ella no dio un discurso, dijo. Ella estableció un estándar. No me miró mientras lo decía. No necesitaba hacerlo. Nada en nuestra historia estaba permanentemente arreglado, pero el tiempo había cambiado. El clima, quizás. En el buzón esa tarde, encontré una tarjeta con una nota escrita con la letra pulcra y de abogada de Sofía. Gracias por no convertirme en la villana, incluso cuando hubiera sido fácil. Estoy aprendiendo. Metida dentro había una instantánea de la boda, una foto cándida que el fotógrafo había capturado mientras yo levantaba mi copa. La luz me había atrapado de una manera que no parecía un foco, más bien como una ventana. Coloqué la foto en la estantería junto a una imagen de mi madre sosteniéndome a los 6 meses de edad. Ambas con aspecto serio. Ambas practicando ya cómo ser vistas sin pedir permiso. El teléfono permaneció en silencio esa noche. La casa estaba suave en sus bordes. Hice té. Respiré. Permití que el día concluyera sin contienda. Habría más conversaciones, más límites que trazar, más tomates en toallas de papel, más sábados donde nos pararíamos cerca del granito y dejaríamos que los nombres nos enseñaran cómo no desperdiciar los nuestros. Pero una verdad había sido dicha en voz alta en una habitación llena de testigos. Y una vez que una verdad oye su propia voz, continúa hablando. No necesitaba un padre nuevo. Necesitaba que uno viejo dejara de usarme como combustible para su fuego. Él estaba aprendiendo. Y yo también. Para cuando el verano se había profundizado en agosto, el cuento de esa noche de boda había circulado por el pueblo. En el bar, la gente ahora preguntaba por los padrinos, no por mi talla de vestido. En la iglesia, nadie me llamaba ya, la gran Emi. Usaban mi nombre. El respeto puede llegar tarde, pero aún puede aparecer. Mi padre permaneció tranquilo durante semanas después del servicio conmemorativo. No telefoneó, pero tampoco se esfumó. Veía su camioneta aparcada fuera de la ferretería o su figura encorvada sobre un carrito en el supermercado. Nos orbitábamos cautelosamente, como veteranos circulando después de una batalla que aún no están preparados para discutir. El punto de inflexión ocurrió una tarde de domingo durante una barbacoa en el patio trasero de mi hermano. Los hombres se habían congregado alrededor de la parrilla como si fuera una hoguera, intercambiando las mismas 3 historias que hacían siempre. Mi padre se acercó con un plato, asintió ante las alitas de pollo chamuscadas y luego se dirigió a mí. Esta es mi hija, dijo. Todos miraron. Por un segundo, me tensé. La vieja rutina todavía era una posibilidad. Pero no sonrió con sorna. No buscó una broma. Dejó su plato y se aclaró la garganta. Ella dirige cosas más grandes que esta parrilla. Cuida de la gente. Eso es todo lo que voy a decir. No fue elocuente, pero fue suficiente. Más tarde esa noche, paró por mi porche con un tarro de pepinillos del huerto de un vecino. Me imaginé que te gustarían, murmuró. Fue lo más cerca que podía llegar a una disculpa.
Los cogí y nos sentamos en mecedoras, sin intentar llenar la quietud. A veces la reconciliación no llega con un floreo de trompetas. A veces es solo el sonido de dos personas acordando guardar sus cuchillos. Comparto esta historia no para avergonzar a mi padre, sino para honrar lo que puede florecer incluso en el suelo más rocoso. Él fue criado en un mundo donde los hombres medían la valía por cinturas y cuentas bancarias. Me pasó esa vara de medir a mí porque era la única que poseía. Pero eso no absuelve el daño. Las palabras son como martillos, pueden construir o pueden destrozar. La lección no es compleja, respeta a tus hijos, incluso cuando no encajen en la imagen que tenías en mente para ellos. Especialmente entonces. El cuerpo que menosprecias podría ser el que cargue una mochila a través de montañas. El niño tranquilo al que das por perdido podría ser el que guíe a otros a través de momentos que nunca presenciarás. Para aquellos que escuchan, quizás seas un padre. Quizás seas un abuelo. Quizás seas alguien que todavía oye la reverberación de un comentario cruel de hace mucho tiempo. Recuerda esto, lo que dices en público tiene el poder de herir durante décadas o de sanar en un instante. La elección es tuya. En cuanto a mí, ya no espero a que mi padre declare mi valor. He aprendido que el honor no se otorga a través de presentaciones familiares, se vive en la forma en que te comportas cuando todos los ojos están sobre ti. Aún así, concederé que lo está intentando. Me llama por mi nombre más a menudo ahora. Ocasionalmente, incluso sonríe. Esa es su propia clase de victoria. Si te has quedado conmigo hasta el final de esta narrativa, me gustaría pedir un favor simple. Considera las palabras que usas con la gente que amas. Piensa en si los elevan o los hunden. Y si alguna vez has sido el blanco de la burla, sabe esto, no te define la risa en la habitación. Te define la verdad que finalmente se queda contigo. Si esta historia resonó contigo, te agradecería que la compartieras con alguien que pudiera necesitar escucharla. Suscríbete si te gustaría más historias como esta. Porque cada una es un testimonio de que la dignidad puede ser reclamada, incluso después de décadas. Y por favor, dime en los comentarios desde donde estás escuchando. Quiero saber hasta dónde puede viajar el respeto. La mayor venganza no es una copa de vino escupida a través de una mesa. La mayor venganza es la reconciliación, vivida de una manera que enseña a otros cómo tratar mejor a las personas.